Uno, hablemos del ámbito en las supuestas nuevas tensiones del PNV con el gobierno que dan alas a Feijóo, que dijo que no hay amor eterno en política. Es interesante ciertos párrafos de un artículo que salió hace no muchas semanas con la idea de que la coincidencia en el discurso económico como la deflactación del IRPF aprobada por el gobierno vasco del Lehendakari Urkullu o la incomodidad por la estrategia de Sánchez contra las grandes empresas hace pensar al PP que su sintonía con el PNV aumentará. La idea de que el interés del gobierno de España por seguir teniendo al PNV como socio prioritario y los intentos del PP por restablecer desde que Alberto Núñez Feijóo se puso al frente del Partido Popular forman parte del debate político diario. Y aquí entra una frase que es interesante e importante y reveladora. Los dos grandes partidos tienen puesto el chip de campaña electoral, aunque desde Moncloa insistan en que los populares les va a hacer muy largo el final de legislatura. En otro párrafo dice, ese malestar se apoya en Génova para pensar que los nacionalistas vascos puedan acercarse antes o después al proyecto de Feijóo, sobre todo si la tendencia de una posible victoria se sigue consolidando como muestran todas las encuestas. Yo diría que encuestas pocas, barómetros muchos y ojímetro bastante. Y recientemente apuntan en el equipo más cercano a Feijóo, teniendo en cuenta la sintonía evidente en materia económica. El líder del PP tiene más relación con el Lehendakari Iñigo Urkullu que con el líder penuvista Andoni Ortúzar, al que apenas conoce. Se reunirán en septiembre en la ronda de contactos que Feijóo quiere emprender con todas las fuerzas políticas, excepto con Bildu. Y añade en otro párrafo, después de hablar del tema de la deflactación del IRPF, tan locos no estaremos al proponer una cosa que ahora el PNV hace y el PSOE de Euskadi respalda. El PNV seguramente es consciente de que combatiendo la situación sería más eficaz Feijóo y establece más circunstancias respecto a que las lealtades, a pesar de que Ortúzar quiso dejar claro el apoyo a su formación hace unas semanas, no hay declaraciones de amor eternas en política, y menos si se trata de una fuerza como el PNV que acostumbra a apoyar desde su posición a distintos gobiernos independientemente de su signo político. Y añade, el único veto que ha explicitado la formación es a Vox, una situación complicada para el PP por ser un socio potencial que sin embargo se ha ido desinflando. Por eso la insistencia, y así cierra el artículo, ante la creencia de que pueda seguir aumentando una mayoría que haga a los ultras innecesarios, es compatible apoyar hoy a un gobierno con apoyar a otro, si es posible la suma, el año que viene. Insisten en Génova, recordando la espinita que tanto trabajo les costó sacar el apoyo del PNV a unos presupuestos generales a Mariano Rajoy y al día siguiente el respaldo de la moción de censura que le expulsó de Moncloa. Es un elemento interesante porque, bueno, pues pareciera que desde el Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se tiene la idea de que el Partido Nacionalista Vasco puede tener la tentación de pensar que el actual gobierno tiene poco futuro por Pedro Sánchez Pérez Castejón y quienes están en Podemos actualmente, y que las formas de política económica, fiscal, financiera, de todos los órdenes, sería tan precaria que haría inevitable que el Partido Nacionalista Vasco cayera en los brazos de Alberto Núñez Feijóo. Hay una cosa primera que hay que decir y es el hecho de que estas personas siguen en modo electoral y esto es malísimo. Malísimo en concepto y en práctica porque recordemos esa imagen de los candidatos de 2019. Muchos ya no están. No está Pablo Iglesias, no está Albert Rivera, no está Pablo Casado. Y todos querían ser presidente del gobierno y todos creían que la victoria estaba de su lado y las encuestas le dieron ganadores a Podemos en su momento, a Ciudadanos en su momento,
Ojo, cuidado con fiarse de las encuestas como elemento central para, por ejemplo, un Albert Rivera que pudo haber sido vicepresidente del gobierno, pero se creyó que iba a dar el sorpaso al PP y que iba a ser presidente él y no otro. Y parecido se puede pensar en Pedro, Pablo, Pablo Pedro, ¿no? Que para hacer el mismo pacto retrasaron las elecciones 6 meses, duplicándolas. Duplicando los diputados de Vox. Gracias. Ciertamente, estar en modo electoral es algo que no debería de aceptarse por parte del pueblo español. ¿Por qué? Pues porque llega un tiempo de ir a las urnas, con todo lo que conlleva, de recapitulación, de cumplir los proyectos avanzados a la hora de decir que se ha cumplido del proyecto electoral y de gobierno en caso de haber accedido al gobierno. Evidentemente, sumarlo con el proyecto de futuro, que es el programa electoral, con quien ha cumplido, entender lo que propone, porque también se puede hacer política desde la oposición y cumplir con el programa electoral no siendo parte de un gobierno a la hora de tratar de negociar mayorías o minorías en el ámbito parlamentario, y evidentemente hay política de muchos ámbitos. Pero es eso, antes, durante y después a la hora de gestionar lo que la ciudadanía ha votado. Y eso es no modo chip electoral, sino modo gobierno-oposición, hacer política. Porque de modo electoralista impide, en buena medida, los acuerdos que son muy necesarios en los ámbitos institucionales. Pero una vez dicho esto, evidentemente, el Partido Nacionalista Vasco no es, contrariamente de lo que algunos puedan pensar, de los que quitan y pone presidente del gobierno en España. No es su vocación, como dijo Antonio Basagoiti, a esa de el PP en el País Vasco es el que pone, quita Endakaris. No. El Partido Nacionalista Vasco va a Madrid desde hace más de 100 años para hacer política en Madrid y gestionar los intereses de los vascos que también se dilucidan en Madrid. Porque Juan Ajuriaguerra dijo a los vascos, del PNV concretamente, allí donde se diluciden los intereses de los vascos, allí debe de estar el PNV. Aunque sea un congreso de bomberos. Y se ha cumplido. Y esta circunstancia se establece para con la variante de que dependiendo de quién esté en el gobierno hay que hablar con unos o con otros de una determinada forma u otra. Pero eso no significa que se prefiera a unos sobre los otros. ¿Por qué? Pues porque evidentemente en los últimos 10 años ha habido gobiernos de mayoría absoluta, de mayoría minoritaria. Del Partido Socialista no ha habido mayorías absolutas, ciertamente. Del PP sí, con Mariano Rajoy. Pero después el gobierno perdió la mayoría absoluta. Y entonces hubo que negociar. Y negociar con Ciudadanos y también con el PNV. Pero Ciudadanos, de una noche a la mañana, dijo que se rompía la baraja y eso precipitó en buena medida la moción de censura. El PNV fue transparente, siempre honesto, siempre leal a su palabra, porque la primera palabra es con los electores, con aquellos que confiaron en el voto al Partido Nacionalista Vasco en las elecciones. Esos son a quienes hay que ser leales, en todo momento y condición. Se fue a unos presupuestos con el PP, sí. Se hizo una reestructuración del asunto de las pensiones con la destrucción del 0,25 que venía de Fátima Báñez, sí. Eso fue Antonio Esteban en Moncloa. Eso fue el Partido Nacionalista Vasco, el Grupo Vasco. Y después de 2018 hubo posibilidad de acuerdo con el gobierno de Pedro Sánchez per Castejón, las que él permitió. Porque estas cosas son, cuando es bilateral, depende de la receptividad, además de la oferta. A la hora de establecer el diálogo, depende de los dos. Porque
Conceptualmente hablando, se suele decir aquello en término extremo de dos no se pelean si uno no quiere, pero existe el linchamiento. ¿Mm? Por lo tanto, lo mismo que tenemos que existe la violación. Es decir, que uno actúa para con los dos. ¿Mm? Sí existe la unilateralidad. Por tanto, hay que tener cuidado con las cosas que se piensan, se dicen y se hacen. Ahora establecer que es que solamente hay una posibilidad para el Partido Nacionalista Vasco, que es que gobierne con el Partido Socialista y de acuerdo con los lineamientos del gobierno actual, porque lo contrario sería absolutamente, vamos, ilegalizarían el PNV, destruirían el País Vasco y sería absolutamente irrealizable y todo esto y lo más allá. Bueno, estás haciendo futuribles y estás basándote en que lo otro es imposible de elegir y por lo tanto la única alternativa es elegirte a ti. Pero también existe la idea de que, como es absolutamente imposible que Pedro Sánchez sea leal y se funcione con el PNV, desde Feijóo y el Partido Popular se piensa, bueno, el péndulo una vez ha ido al Partido Socialista, pero el péndulo del PNV volverá al PP y entonces nos llevaremos bien y en comandita. Pero ambos tienen un pequeño problema en el discurso. Y es que el PNV no va al Partido Socialista o al PP, a Pedro Sánchez o a Feijóo. Tiene un programa. Como diría Anguita, programa, programa, programa. Y estas son las líneas de lo que se quiere conseguir por el Grupo Vasco en las negociaciones en Madrid. ¿Cuál de los dos quiere cumplir con el pueblo vasco en esta y en esta línea? Seguramente es más fácil con el gobierno. Si Feijóo estuviera en el gobierno, habría que hablar con Feijóo. Lo mismo que se habló con Mariano Rajoy y antes con José Luis Rodríguez Zapatero. Ciertamente. Pero, salvo en momentos puntuales, el Partido Nacionalista Vasco no elige a quién va a poner en Madrid como presidente del gobierno, como partido en el gobierno. Porque eso es cosa de los españoles. Luego negociar con quién sea el presidente del gobierno y con el partido del gobierno, sobre todo cuando no tienen mayoría, que últimamente suele ser casi siempre, es algo de la lógica parlamentaria y que no está sujeta a preferencias a priorísticas, sino al hecho de cumplimentar con el programa de las elecciones, que es lo que se quiere transmitir, pero parece que nunca se entiende, y dar estabilidad a las instituciones, cosa que en mayo del año 18 era absolutamente imposible dada la deserción de Albert Rivera y de Ciudadanos. Esa espinita que hace 4 años la tienen metida y que se llama Pedro Sánchez Pérez Castejón y que la ven todos los días porque a lo presidente parece que les parece Radio Televisión Española y todas las cadenas que le sacan todos los días, pues evidentemente es una cosa que les recuerda vivamente la simple presencia de Antonio, como diría Madero de Arri. Pues evidentemente es una realidad que han tenido que lidiar y superar, porque evidentemente están desaparecidos ciudadanos, pero fueron ellos los que responsabilizaron al PP y a Mariano Rajoy de lo que acababa de pasar con aquella sentencia y de que rompían la baraja completamente y que la estabilidad ya no era la que era hasta entonces. Y un gobierno con 137 diputados a favor no es estable, ciertamente. No lo es un gobierno con 150, como tiene Pedro Sánchez, con lo cual con 137 menos. Y tampoco había posibilidades de una alternativa, porque tampoco la buscaron. Por lo tanto, el pasado es el que es y el futuro está por escribir. Ya se verá a dónde van las lindes y las reveses, pero que no se confundan con el Partido Nacionalista Vasco.
No se confunden con el PNV y con el Grupo Vasco. Porque no es que ahora están con el PSOE y luego con el PP. Estará con aquel que cumpla con lo pactado. ¿Qué es la parte importante? La parte importante es no llegar a acuerdos, sino cumplir los acuerdos. Y en incumplir los acuerdos tienen un historial bastante largo el Partido Socialista y el Partido Popular, con lo cual el conocimiento es amplio y largo. Que nadie dé por sentado nada. Ni el Partido Socialista, que es absolutamente inevitable que el PNV esté a su lado, ni el Partido Popular, que es inevitable que el PNV corra a su lado. Por temas económicos y de gestión. Sobre todo teniendo en cuenta que parece que hay un mantra que ha sido asumido, que el PP gestiona mejor las crisis. Cosa que seguramente, si les preguntan a los españoles, hay una mayoría que asumiría esta tesis. O que la reconocería. Pero la honestidad, la transparencia, el saber hacer, el equilibrio del Grupo Vasco y de sus diferentes portavoces, eso también parece que está asumido. Por lo tanto, asuman que los compromisos deben de cumplirse. El compromiso del estatuto, el compromiso del sistema de concierto, el compromiso de la proyección internacional de lo vasco, la protección del euskera como patrimonio cultural y lingüístico de todo el Estado español, cosas que en principio deberían de asumirse con independencia de la existencia o no del Grupo Vasco, pero al fin y al cabo ha parecido que en la evolución de los tiempos ha hecho que deba descansar sobre el Grupo Vasco el cumplimiento de determinadas cosas, presionando por el sotogobierno de los funcionarios aristócratas que hay en la capital, en Madrid. Dificultades, complicaciones, futuro incierto. Veremos a dónde lleva, pero parece que en Génova están un poco cachonditos con la idea de que Vox, metido en una espiral con la destitución de Macarena Olona por Iván Espirosa de los Monteros y otras circunstancias internas con cierto descabezamiento, pueda llevarles, después de las elecciones andaluzas, a un cierto proceso de ciudadanización, de que Vox sea el nuevo Ciudadanos y que no sean necesarios. Lo mismo que la aproximación a otras realidades, ya sea el Partido Regionalista de Cantabria, bueno, Coalición Canaria, Foro Asturias y el Partido Nacionalista Vasco, entre otros. Ahora establecer un futuro en donde evidentemente no van a tener mayoría absoluta, pero tal vez puedan tener la ficción de hacer una suma de gobierno después de las próximas elecciones que seguramente serán el día 10 de diciembre del año 2023. Por lo tanto, hasta entonces quedan las elecciones municipales, forales, autonómicas de mayo de 2023. Un primer paso para ver cómo está la ciudadanía y la temperatura electoral. Creo que esto básicamente es todo, por lo menos por ahora. Así que sin más, es que casco, agur berobat, beti gelpean.